Hola, buenos días chicos. Hoy quise grabar esta cápsula para que, pensando, normalmente yo les mando videitos que acompañan los contenidos que les mando de los libros, pero no encontré un material como tan explicativo o tan bueno en internet, por eso es que preferí hacerlo yo misma y así de paso intentar simplificar lo más posible los contenidos. ¿Ya? Sí, hoy día entonces va a ser de productividad primaria y biomasa, ¿ya? Vamos a tener que la producción primaria va a corresponder a una medida, ¿ya? Tienen que tener claro que si leen acá la definición, que yo sé que no se va a entender mucho, va a ser como una medida que hace referencia a la cantidad de energía lumínica que se va a transformar en moléculas orgánicas, ¿ya? Y esto se va a almacenar en forma de biomasa por unidad de superficie y tiempo. Vamos a explicarlo con palabras mucho más simples para que se entienda. La productividad primaria va a corresponder, en términos súper simples, a la cantidad de fotosíntesis que realiza una planta, ¿ya? O una cierta cantidad de plantas que están juntas, ¿ya? Entonces, mientras mayor sea la cantidad de luz que se transforme a molécula orgánica, en este caso, lo que se conoce como el alimento de las plantas, que en realidad no es solo el alimento, sino que la planta también va a crecer con esto, va a aumentar su tamaño, se va a desarrollar y además sí va a producir almidón que es lo que se le dice como alimento, ¿ya? Esta savia. Entonces, esta productividad primaria va a ser la medida de la cantidad de fotosíntesis que realizan las plantitas, ¿ya? Y la biomasa va a ser la cantidad de masa que se produce a partir de esta fotosíntesis. O sea, cuánta, cuánta producción va a tener esta planta, ¿ya? Si nos damos cuenta, estas moléculas orgánicas que aparecen acá van a corresponder, como les decía, al alimento de la planta, la savia, además las células que van a producirse para seguir creciendo, ¿ya? Entonces, esto, cuando yo lo tomo y lo maso en alguna balanza, vamos a tener la cantidad de biomasa, ¿ya? Que es cuánto va a tener en gramos una planta, ¿ya? O muchas plantas del mismo tipo. Por ejemplo, si yo tengo una plantación de pasto, por ejemplo, de zanahorias, de papas, yo no mido una planta, sino que para ver la producción de esta cosecha completa, yo agarro y las veo todas, ¿ya? Entonces, en este caso vendrían siendo, la producción primaria en este caso vendría siendo todas estas papas eh, que van a estar, por ejemplo, en una unidad de, no sé, una hectárea, que vamos a tener un montón de papas que vamos a tener en una hectárea, ¿ya? ¿Qué tan grandes, qué tanto van a amasar estas papas? Eso lo va a hacer la biomasa, ¿ya? Entonces, vamos a tener, para que se vaya entendiendo mejor la idea, dos tipos de productividad primaria, ¿ya? Vamos a tener una productividad primaria bruta y una productividad primaria neta. La productividad primaria bruta va a corresponder a la cantidad de energía que la planta realiza fotosíntesis, ya la cantidad de energía que vamos a tomar, en este caso de parte del sol, y la vamos a guardar como alimento de planta, eh, como su cuerpo, como todas las cosas que va a ir realizando la planta, ¿ya? Esto, si yo agarro y cortar ahora ya una planta, tendríamos la productividad primaria bruta, ¿ya? Pero chiquillos, la plantita gasta energía en vivir, ¿ya? La planta está viva, por lo mismo es que respira, tiene que producir calor, eh, gasta energía en hacer fotosíntesis, en mover de un lado a otro ciertas sustancias también gasta energía. Por lo mismo es que si yo llegara y me comiera estas papitas que yo saqué del primer ejemplo, yo en verdad no me voy a comer toda la planta, empezando, no me voy a comer toda la planta, sino que me voy a la energía que voy a poder tomar de esta plantita va a ser
solamente la que la planta dejó y no la que ya ocupó en vivir, ¿ya? Para que se vaya entendiendo entonces, ¿ya? Tenemos nuestra plantita que va a tomar mucha energía a partir del sol, ¿ya? Si es que esta plantita no se la comiera nadie, la planta va a estar todo el rato gastando energía y produciendo energía, ¿ya? Va a estar gastando materia orgánica porque al respirar ella produce CO2 y también va a estar tomando este CO2 y transformándolo en alimento, en savia o en más células para ir creciendo, ¿ya? Pero esto va a ir produciendo un gasto de energía, ya que la planta lo va a liberar en forma de calor. Entonces, si estos conejitos o esta ardilla que están acá vinieran a comerse estas plantas, por más que quieran, hay energía que ya se perdió en forma de calor. Entonces va a ser mucho menos la productividad que en verdad van a poder, eh, la producción que en verdad ellos pudieron recibir a partir de estas plantas, ¿ya? Lo mismo va a pasar si es que este zorro se come a este conejito, a esta ardilla, porque ellos también gastaron energía en vivir. Entonces a este zorro le llega menos energía todavía, ¿ya? Entonces, vamos a tener, para ir diferenciando, la productividad primaria bruta y la productividad primaria neta. La productividad primaria bruta es toda la energía que yo voy a producir y voy a fijar por la fotosíntesis. Toda la cantidad de luz que yo voy a tomar y voy a hacer la fotosíntesis, produciendo estas moléculas orgánicas. Pero la productividad primaria neta va a corresponder a esta misma cantidad completa de luz que yo tomé, menos la energía que la planta gastó en vivir, en respirar y en producir calor, ¿ya? Van a haber factores entonces que van a determinar o afectar qué tanta productividad existe, ¿ya? Factores bióticos o biocenosis, que va a ser todo lo que corresponde a los seres vivos. Y los factores abióticos o el biotopo, que corresponde a todo lo que está inerte. Recuerden que una plantita está viva. Entonces, si yo tengo esta misma plantación de papas, por ejemplo, o de zanahoria, o de lo que sea en realidad, y por ejemplo llegara y le entrara un hongo. El hongo también es un ser vivo, entonces al afectar a ir contagiando a una plantita, vamos a tener que todas las plantas se van a ir contagiando. Por lo mismo es que la producción de esta va a bajar, ¿ya? Si yo estoy, por ejemplo, tengo un montón de pasto, por ejemplo, llega y, no sé, llegan, por ejemplo, una plaga de saltamonte. Estos saltamontes también están vivos y se comieron todas las plantas. La producción, en este caso, va a bajar a cero. La productividad de este montón de plantitas baja a ser nula. Si es que yo tuviese muchas ovejas, por ejemplo, el sobrepastoreo, eh, que yo le empiece a agregar pesticidas para que se vayan muriendo todas las plagas, va a hacer que la productividad aumente, ¿ya? No todas son para bajar. Si yo, por ejemplo, le agrego, no sé, le pongo, eh, le voy echando fertilizantes, los voy criando de la mejor manera adecuada, eso también va a ir aumentando, ¿ya? En cambio, los factores abióticos o el biotopo va a ser todo lo que corresponde a ser, o sea, a factores inertes, ¿ya? Todo lo que no tiene que ver con las cosas vivas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese una erupción, tengo esta misma cosecha de papa al borde de un volcán y este volcán hace erupción, vamos a tener que todas esas plantitas se quemaron, la producción bajó a cero, ¿ya? Si yo, por ejemplo, le agrego más luz a una planta, esta va a realizar mayor cantidad de fotosíntesis, entonces la producción va a aumentar, ¿ya? Entonces, en este caso, es un factor abiótico, la luz, pero que va a ir aumentando la productividad. Aquí tenemos que pensar en todas las cosas que están inertes, el agua, la luz, el lugar geográfico en el que viven. No es lo mismo, por ejemplo, que una planta crezca en pleno desierto, a que crezca en la zona mediterránea, que crezca en el sur de Chile, ¿ya? Porque si nos damos cuenta, la producción que hay en el sur, que tiene mayor cantidad de agua, mayor cantidad de luz, o sea, la luz adecuada, no un exceso,
En cambio, en el desierto, que hace mucho calor, que tenemos muy poca cantidad de agua, la producción es distinta, el suelo también es distinto. Todos estos factores van a ir determinando qué tanta producción, o sea, qué tanta cantidad de fotosíntesis van a realizar estas plantas. Un ejemplo en particular, vamos a tener aquí la productividad primaria en relación a la intensidad de luz, ¿ya? Si yo veo aquí la productividad primaria, vemos que es muy bajita si es que la cantidad de luz que hay es muy bajita. Pero si yo comienzo a aumentar la cantidad de luz, comienza a aumentar notoriamente la producción de esta planta, ¿ya? Va a llegar un tope porque las plantas, por más que quieran, son de un porte determinado, o sea, no puede estar eternamente creciendo una planta, ¿ya? Lo mismo que en algún minuto se va a tener que morir esta plantita, así que la producción ahí se va a estancar, ¿ya? Entonces, pero si vemos la primera mitad de este gráfico, nos vamos a dar cuenta que mientras mayor cantidad de luz existe, más fotosíntesis se hace, por lo mismo es que la productividad de esta planta aumenta, ¿ya? Espero que haya quedado clara las diferencias entre los dos tipos de factores. Asocian productividad a cantidad de fotosíntesis, ¿ya? Y que la biomasa es literalmente, como su nombre lo dice, la cantidad de materia viva que se forma, ¿ya? Recuerden que en este caso nuestros organismos fotosintéticos, nuestras plantitas son la base de todo nuestro ecosistema. Nosotros no podríamos vivir sin plantas, aunque fuésemos 100% carnívoros, nos alimentamos de animales que sí comen plantas, así que en este caso las plantas van a ser la base energética de todos los niveles que vengan después, ¿ya? Espero que haya quedado más claro. Cuídense, chiquillos, eh, y nos estaremos viendo en alguna oportunidad. Saludos.